En el año de 1947, Miguel Alemán, por medio del coronel Marcelino Inurrieta de la Fuente, crea la Dirección Federal de Seguridad, cuyo emblema sería el tigre, organismo policíaco y de seguridad de élite que sería destinado a recabar información de actividades subversivas en el territorio nacional, actuando como una especie de Gestapo, todo para el control y la persecución de opositores, además de cuidar de la seguridad personal del presidente. Era el nacimiento de la policía política de nuestro país. Diversos personajes le integraron como Fernando Gutiérrez Barrios, Jesús Villasagua, Miguel Nazar Haro, Javier García Paniagua, José Antonio Zorrilla. Una de las herencias principales de la guerra sucia en nuestro país ha sido la reproducción sistemática de violaciones a los derechos humanos fundamentales. Todo esto mediante el uso de la tortura, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, actos revitalizados a partir del establecimiento de la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Si bien a principios de los 80 se abolió la estructura central contrainsurgente, la famosa Brigada Blanca, los grupos especiales de distintas corporaciones se mantuvieron y fueron refuncionalizadas para que cometieran todo tipo de delitos sin justificación por razones de Estado, lo cual daría pie a la conformación del crimen organizado desde las mismas instituciones del Estado y hoy en día a la conformación de lo que se conoce como el narcoparamilitarismo. Uno de los hombres, un agente de la Dirección Federal de Seguridad, del que nunca se menciona su nombre en los informes históricos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni tampoco de la Fiscalía Especial, ni tampoco de alguna autoridad, es el de Julián Slim Gelú, hermano del empresario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico de todo el continente americano y que se encuentra entre las tres principales fortunas. Bueno, ni siquiera fue citado a declarar como testigo, como sí sucedió con la mayoría de los policías de la Dirección Federal de Seguridad en el año 2006. No obstante, Julián Slim se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Federal de Seguridad y participó en el interrogatorio del guerrillero Salvador Corral García, realizado en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1974. Una historia macabra, porque siendo detenido Salvador y llevado a la Ciudad de México para ser interrogado, 5 días después sería asesinado y su cadáver arrojado en San Pedro Garza García, Nuevo León, municipio donde residían los deudos del empresario Eugenio Garza Sada, quien fuera asesinado en Monterrey, supuestamente por los comandos de la Liga 23 de septiembre. El hermano de Don Carlos era uno de los libaneses de la policía política, los otros eran Nazararo o bien Thanos. Pero que al igual que ahora, en aquellos años, Julián no era un policía muy conocido, muy identificado, siempre se movió entre sombras. La Dirección Federal de Seguridad fue la cantera de los jefes del narco, Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo, muchos capos de la droga estuvieron ahí. Entonces, ¿algún elemento de la Dirección Federal de Seguridad fue un buen policía? Lo dudo. Hay un caso también emblemático que vincula a Julián Slim con estas prácticas brutales. El joven profesor de matemáticas, Manuel López Mateos, entró el 22 de enero de 1975 a las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Estaba ahí para denunciar a Miguel Nazararo y a Julián Slim. ¿Por qué? Por secuestro y lesiones. Ellos, les reitero, eran agentes del grupo policial de fama más negra en la historia de México. Al calor de la Guerra Fría, las acusaciones contra aquella poderosa policía, las órdenes de la Secretaría de Gobernación eran totalmente inusuales. Como primera línea de defensa contra los enemigos del Estado, la Dirección Federal de Seguridad era intocable. Todo valía para garantizar la gobernabilidad. La denuncia de López Mateos nunca se investigó. Julián Slim fue el contacto de su hermano con el cártel policiaco, el mismo que ha hecho de la seguridad un negocio, en el que han participado muchos de los oligarcas. La economía y la seguridad van de la mano, por eso se protegen. La página web Botairenet escribió en 2005 que la fortuna de Slim vino del tráfico de armas. Slim nunca será capaz de sacudirse el hecho, supuestamente, de que este testaferro de Carlos Salinas de Gortari, algo que hay que mencionarlo, no ha sido comprobado. En 2009, Madcow Morning News sugirió que Carlos Slim hizo su fortuna mediante el tráfico de drogas y cuestionó cómo hizo más de 50,000 millones en 10 años. ¿Alguien ha hecho 50,000 millones de dólares antes o algo parecido en una década? Cuestionó el sitio web antes de responder. No lo creemos. En 2013, el sitio web Who What the Why publicó correos electrónicos clasificados de Wikileaks con fecha abril del 2011 que confirman que Slim estaba involucrado en el tráfico de drogas. El primer correo electrónico es de Ania Alfano, de la Agencia Global de Inteligencia Pronósticos Estratégicos, que tuvo la tarea de abordar las preocupaciones de Dell acerca de Slim. Ella escribió al jefe de inteligencia de Stratford, Fred Burton: ¿tenemos alguna información sobre Carlos Slim?
que encaje en la dinámica del cártel que hemos visto en México? ¿Deberían tener los clientes alguna preocupación cuando traten con él profesionalmente? Burton entonces pregunta al agente especial de la DEA, William Dione: Billy, ¿el multimillonario de México, Carlos Slim, está vinculado con los narcos? Dione responde: en cuanto a tu pregunta, el multimillonario de las telecomunicaciones de México sí está. Julián fue el guardaespaldas de lujo de su hermano. El rostro oscuro, el vínculo con esas entrañas del estado oscuro en donde se definen muchos derroteros del país, donde los trajes Armani se confunden con las placas de élite. Fueron los empresarios Carlos Slim Gelú y su sobrino Héctor Slim Seade quienes presentaron a Felipe Calderón con Genaro García Luna. Fueron ellos, junto con el empresario de origen judío Eduardo Margolis, quienes impusieron a García Luna como el encargado de la seguridad pública en México. Felipe Calderón, quien tenía mucho que agradecer a la oligarquía empresarial por su respaldo económico en el fraude electoral, los complació. Pero el apoyo a García Luna por parte de los empresarios no fue gratuito. A cambio, el secretario de Seguridad tuvo que comprometerse a entregar millonarios contratos a sus padrinos. Las guerras se ganan con inteligencia, con información e inteligencia, así lo expresó el entonces presidente Felipe Calderón cuando en 2009 inauguró el búnker de la Plataforma México, el sofisticado sistema de inteligencia en línea en el que su gobierno se propuso integrar información criminalística de las policías de los estados y municipios, así como las Fuerzas Armadas. El primer mandatario confiaba en ese precepto. ¿Acaso por ello su gobierno no escatimó en gastos y le autorizó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, un flujo de contratos de cientos de millones de pesos, sin licitación de por medio, a 29 empresas y 3 universidades para construir el Centro de Inteligencia de la Plataforma México? El pastel fue de 3.365.045.486 pesos, del cual Teléfonos de México, propiedad del empresario Carlos Slim, se llevó la mayor tajada con 1.252 millones, es decir, 37%. Julián Slim falleció la tarde del jueves 17 de febrero del 2011. Tenía 74 años de edad. Su cuerpo fue velado en su propia residencia ubicada en calle Sierra Leona de la colonia Lomas de Chapultepec, en el entonces Distrito Federal. Y como lo señala un excelente trabajo de Diego Sorno, del cual nos tomamos la libertad de reproducirlo en esta nota, la noticia de su muerte tuvo escasa repercusión en los diarios de circulación nacional, enfocados al día siguiente en la tristeza diaria que hoy es el país a causa de la llamada Guerra del Narco, en más de un sentido ligada a la guerra sucia que vivió México en los 70. En aquella fecha, Milenio, El Universal, Reforma y La Jornada publicaron en sus portadas fotos de las 30.000 velas que se encendieron en la explanada de la UNAM tras la primera marcha que hubo en el Distrito Federal por los, en ese momento, 30.000 muertos desde el 1 de diciembre del 2006, en que tomó protesta el presidente Calderón. Los columnistas políticos tampoco mencionaron la muerte de Julián Slim. En cambio, algunos resaltaron las promesas del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García, de depurar a los corrompidos cuerpos policiales del país para remontar, ahora sí, la guerra fallida. Fue Excelsior el diario que dedicó el mayor espacio a la noticia de la muerte de Julián Slim, así como a los eventos luctuosos que le siguieron. De acuerdo con la crónica firmada por la redacción, en el velorio del antiguo comandante, lo mismo pudo verse al exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que al presidente de Banamex, Alfredo Harfelú, que al rector del UNAM, José Narro, que al presidente de Kimberly Clark, Claudio X González, que al jefe de la policía del Distrito Federal, Manuel Mondragón, que al cantante Chamín Correa. Héctor Slim Seade, el cuarto hijo de Julián Slim, actual director general de Telmex, así como su tío Carlos Slim, fueron los deudos más abrazados y consolados. El sábado 19 de febrero, ambos entraron juntos al Panteón Francés, donde una carroza fúnebre transportó a las 4 en punto de la tarde el cuerpo de Julián Slim en un ataúd de caoba. Tras una breve ceremonia de despedida y ante pocas personas, el cuerpo del policía fue acomodado en el mausoleo. Localizado justo a la entrada del panteón, el monumento sobresale por el busto esculpido de Julián Slim Haddad, el patriarca de la familia de Carlos, el hombre más rico del mundo, y de Julián, el policía de la guerra sucia, el vínculo con el cártel policíaco del que hoy nadie se acuerda.